En una persona que por índice de masa corporal tiene un índice de masa corporal alto con diagnóstico de obesidad, por ese dato, es como una guía para seguir avanzando en el estudio buscando enfermedades metabólicas u otras de las tantas enfermedades asociadas a la obesidad. Pero por supuesto que no refleja nada de la complejidad de las causas de la obesidad, desde los factores genéticos, epigenéticos, del metabolismo, fisiológicos y sobre todo de las alteraciones psicológicas que puede tener la persona, y tampoco orienta mucho menos sobre los fenotipos metabólicos, funcionales o de la conducta alimentaria. Pasamos a la próxima. Entonces, con el índice de masa, una cosa importante es que tiene muy baja sensibilidad para el diagnóstico de masa grasa. Puede sobreestimar o subestimar el diagnóstico. Por ejemplo, en personas que tienen gran masa muscular o masa ósea, puede sobreestimar el diagnóstico de obesidad. em, o también personas que por índice de masa son delgadas o tienen solamente sobrepeso, pero tienen un aumento de grasa visceral, que ya de por sí confiere un riesgo cardiometabólico alto, y puede subestimar el diagnóstico de obesidad en personas añosas o en los casos de obesidad sarcopénica. Por eso es un dato, es un índice con todas las limitaciones que ya comentamos, ¿no es cierto? No están ajustados tampoco por edad, sexo o etnia. Y le podríamos agregar algún otro dato al índice de masa, como por ejemplo algún dato de laboratorio o algún otro marcador que nos pueda em, afinar un poquito en el diagnóstico. Y, por ejemplo, Jean Depré ya describió hace muchísimos años lo de la cintura hipertrigliceridémica, pero sigue siendo todo un factor de riesgo cardiometabólico, no es un diagnóstico de obesidad, enfermedad, sigue siendo como un factor de riesgo. Pero lamentablemente hasta la actualidad no tenemos otros biomarcadores o puntos de corte específicos para definir la obesidad como una enfermedad. Y con todas esas limitaciones, por el momento no tenemos una mejor herramienta como screening para hacer el diagnóstico de obesidad. Entonces, Susana, ¿cómo haríamos el diagnóstico de obesidad? Bueno, la realidad es que el diagnóstico es clínico, es una enfermedad clínica, tenemos que pensar en el exceso de la obesidad, vamos a estimar, vamos a calcular el índice de masa corporal, pero le vamos a agregar dos o más valores antropométricos, ya sea el perímetro de cintura, la antropometría por DEXA o por bioimpedancia, pero no quedarnos solamente con un cálculo matemático de peso sobre talla al cuadrado. También vamos a mirar a nuestro paciente, la historia clínica completa, el interrogatorio, el examen físico, ver si tiene signos y síntomas de esta enfermedad, pedir estudios complementarios, por supuesto, de laboratorio o eventualmente ecografías para ver el panículo adiposo y evaluar la presencia de enfermedades asociadas que en general son las cardiometabólicas, pero también son las osteoarticulares y las que tienen que ver con el área psicosocial. Con lo cual, no nos debemos quedar solo con el índice de masa corporal, como propone la Organización Mundial de la Salud, pero pensar como una enfermedad a esta situación que la obesidad es una enfermedad. Bueno, muchas gracias, Susana, Graciela. Y vamos a continuar porque uno de los temas que nos trae esta publicación, que quizá podemos tomarla como una nueva visión sobre las comorbilidades de la obesidad, porque te quiero preguntar, Gustavo, en general nos referimos a las comorbilidades de la obesidad de manera global, o sea, todas las enfermedades que conocemos que tienen que ver con la obesidad las llamamos comorbilidad. ¿Podemos hacer alguna distinción en este sentido? Bueno, Juli, en realidad normalmente usamos estos términos como si fueran sinónimos y es muy importante para entender esta nueva clasificación y lo que nos proponen los autores diferenciar claramente las tres cosas son cosas totalmente distintas. De esta manera podemos usar un mismo lenguaje y una coherencia terminológica para poder entender perfectamente a qué se refiere esta nueva clasificación. Cuando hablamos de comorbilidades, debemos usar únicamente para referirse a enfermedades y condiciones que ya coexisten en el paciente sin que haya una causa que justifique la aparición de ellas.
podríamos poner, por ejemplo, un estado gripal o el hipotiroidismo. ¿Podemos pasar a la siguiente, Juli? En el caso de las enfermedades relacionadas a la obesidad, sí o sí hay una condición vinculada y una causa-efecto plausible. Por ejemplo, la aparición de obesidad y cáncer es una enfermedad relacionada donde la causa-efecto es combinada entre las dos enfermedades. Finalmente, complicación es cuando hablamos de un empeoramiento orgánico, hay un daño en un órgano terminal, por ejemplo, lo que sería una insuficiencia renal. De esta manera podemos establecer la diferencia entre estos tres términos y así poder entender muy bien la situación de definición de obesidad clínica, ¿no? Ahora le preguntamos a Noé, ¿cuáles son estas manifestaciones clínicas de disfunción orgánica que se asocian a la obesidad? Bueno, muchas gracias, Gustavo. Y acá me das el pie para que yo un poco les cuente que sin ánimos de confundir, porque parece que nos confunden más que nos aclaran, tenemos acá en esta presentación y ellos digamos, en este paper discuten cuáles son las manifestaciones clínicas de una disfunción orgánica, es decir, una afectación de un órgano que está causada directamente por la obesidad en adultos. Y fíjense que son un montón, como bien mencionó Susana, va mucho más allá de lo metabólico y lo extraarticular, ¿sí? Está particularmente el problema de vías aéreas superiores, que va desde el trastorno de la respiración en el sueño hasta el síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño, lo respiratorio, que tiene que ver más con lo que es inferior y el problema que tiene la obesidad a nivel de lo que es la limitación de la respiración por el diafragma, que se puede manifestar mediante sibilancias o exacerbación del EPOC y el asma, lo linfático desde el linfedema hasta el lipoedema, lo cardiovascular, que bien lo conocemos, pero hoy en día aparecen nuevos actores, no solo lo aterosclerótico, sino que también la fibrilación auricular como una complicación muy frecuente de la obesidad y la insuficiencia cardíaca, lo metabólico y ya conocido, lo reproductivo, sí, que no es menor, la disfunción gonadal tanto en la mujer como en el hombre, lo hepático, que toma un rol preponderante con todo lo que es el síndrome hepatorrenal, que estamos charlando y hablando mucho últimamente, que va desde estadios tempranos hasta estadios más avanzados, lo renal y urinario agrego porque a veces no lo tenemos muy en cuenta, que tiene que ver con la disfunción, principalmente la disfunción eréctil, la incontinencia urinaria, lo del sistema nervioso central, ¿sí? Desde una neuropatía periférica causada directamente por los trastornos inflamatorios que tiene la obesidad y la hipertrigliceridemia, que a veces se acompaña a la obesidad con la hipertensión endocranial idiopática. Y finalmente, y no menos importante, todo lo que tiene que ver con otros, que en realidad yo lo englobé como otros, pero ellos lo mencionan como otras disfunciones orgánicas asociadas directamente a la obesidad, que son las alteraciones de las actividades de la vida diaria, el cáncer, ¿sí? Asociado a la obesidad, la salud mental, que no es menor, las alteraciones de la piel y el estigma que genera esta enfermedad. Así que esto, para contarles un poco dentro de dónde lo engloban en esta publicación, sepan que si bien ellos hablan de que la obesidad puede ser causal directa de estas disfunciones orgánicas y manifestarse clínicamente como les acabo de mostrar. Después Pili les va a explicar un poquito más dónde lo colocan, ¿no? Si en obesidad preclínica o clínica de acuerdo a la clasificación, ¿sí? En la siguiente diapositiva solo quería mostrarles, ahí Juli, si me das un clic, que a su vez, digamos, todas estas complicaciones o disfunciones o manifestaciones clínicas asociadas a la obesidad en adultos y causadas directamente por la obesidad, a su vez, fíjense que las que están en rojo preponderantemente acentúan aún más el trastorno metabólico y las que están en azul preponderantemente a lo que es la ganancia de peso. Eso hace que entre en un círculo vicioso que el paciente a veces es difícil que pueda salir, ¿sí? Y sin ir más lejos, quiero ahora darle lugar a Juli y preguntarle, digamos, ¿pero qué hay atrás de esto, Juliana? Porque vemos mucho las manifestaciones Ujú. clínicas, pero queremos saber qué hay detrás de todo esto, cómo empieza. Totalmente, ¿no? Primero que me parece muy importante esta distinción porque es lo que nos refieren nuestros pacientes en el consultorio, que van a cualquier especialista a hacer una consulta
por una enfermedad que no tiene relación con la obesidad y le dicen baje de peso. A mí me parece que esto también ayuda a derribar un poco el estigma. Después al final, que vamos a discutir un poco y vamos a tomar los comentarios de ustedes también, vamos a ver las fortalezas y debilidades de todo esto. Pero lo que tenemos que tener claro, y es acá donde está un poco la controversia en esta nueva clasificación y conceptualización de la obesidad clínica y preclínica, que ahora la vamos a profundizar, es que en cuanto existe una adiposopatía, ya probablemente haya una alteración en algunos de estos aspectos de estos mecanismos fisiopatológicos, mejor dicho, de manera aislada o de manera combinada, que de por sí el tejido adiposo difusional, como nos contó Susana Gut al inicio, genera alteraciones fisiopatológicas que ponen a la obesidad, o entendida como adiposopatía, en una condición de enfermedad en sí misma. Entonces, por más que no se exprese la enfermedad clínicamente, sabemos que subyacen estos mecanismos fisiopatológicos que nos hacen pensar, esto en sí mismo no es una enfermedad, y acá radica la controversia que lo vamos a tomar al final de todas las presentaciones para poder tomar también los comentarios de ustedes. Y esto es lo que hace tan difícil hacer un corte entre la obesidad preclínica y clínica, teniendo en cuenta que esto es un continuum que genera mayor expresión también de acuerdo a un montón de condiciones genéticas, ambientales, etc. Vamos a seguir avanzando entonces, y ahora les vamos a dejar algunas preguntas para que pensemos. No las tienen que contestar ahora, o si quieren las contestan en el chat, en el Q&A. Y así que bueno, ¿querés leerlas vos, Noé? Sí, por supuesto, Juli. Bueno, un poco era plantear frente a lo que manifiesta y lo que les contó Gustavo de esta controversia entre saber distinguir entre comorbilidad, enfermedad asociada, complicación, digamos, ¿qué nos implica la obesidad? ¿Sí? ¿Es relación causa-efecto con la diabetes tipo 2? Esa es la primera pregunta. Ahí si quieren vayan respondiendo pregunta 1 y pongan sí y no. Después, la pregunta 2 es, si la obesidad y la diabetes tipo 1 están relacionadas, bueno, ¿de qué forma? ¿Es comorbilidad o es complicación? ¿Sí? Lo mismo con el Muscle D. ¿Es complicación? ¿Es comorbilidad? ¿Es enfermedad relacionada? ¿Qué les parece? Y en la última, en la cuarta, que esta es la más fácil creo, obesidad e infarto agudo de miocardio. ¿Es enfermedad relacionada o es complicación? ¿Sí? Después, si quieren, al final lo discutimos, Juli, porque me parece que está bueno, Perfecto, ¿no? Tener perfecto. ese espacio. Los hacemos pensar un poquito y seguimos adelante. Gracias, Noé. Gracias, Gustavo. Y les damos el lugar a la doctora María Yuma, Carla Gauna y Pilar Quevedo. Adelante, chicas. Bueno, llegamos al punto, quizás como planteaba Juliana, controvertido. Bueno, vamos a ver cuán controvertido es o no, pero antes tenemos que entender, cuando hablamos de obesidad preclínica, qué es lo que estamos considerando, y lo mismo cuando hablamos de obesidad clínica. Así que, Carla, te escucho para empezar con esto. Bueno, lo primero que tenemos que ver en este nuevo documento es cómo nos trae estos nuevos conceptos. Juli. Lo primero a determinar en este consenso es que hablan de que el estado de obesidad por sí solo no alcanza, ya sea midiendo el IMC, como mostraron las chicas, o tomando otros parámetros antropométricos, para decir que esto es una enfermedad. Por lo menos este es el primer punto para poder empezar a definir este nuevo concepto de obesidad preclínica y clínica. Juli, el segundo concepto es que para hablar de un estado de obesidad tenemos que también hablar de signos y síntomas específicos, más allá de la corpulencia o más allá de alguna limitación que pueda o no tener a la actividad de la vida diaria. Entonces, a partir de esto, lo que surge de la comisión es plantear, Juli, que para hacer el diagnóstico de enfermedad por obesidad no puede coincidir únicamente por la presencia del exceso de adiposidad. La siguiente. Entonces acá surge la primera distinción de cómo definir la obesidad preclínica y clínica. Partimos de evaluar a los pacientes a través del índice de masa corporal y ahora nos
suman esto de que no nos alcanza con utilizar el índice de masa corporal y necesitamos alguna confirmación clínica antropométrica más allá de este índice de masa corporal que puede o no estar alterado, y Pili nos va a hablar un poco más de esto. En principio, esto es lo que nos va a definir la presencia o no de obesidad, y a partir de ahí lo que vamos a evaluar es si hay obesidad clínica a través de disfunciones orgánicas relacionadas a la obesidad, limitaciones en la actividad física o ambas. Ahora, la siguiente, ¿cómo lo vamos a hacer en relación a esta primera evaluación que nos plantean? Como les mostraron en el grupo anterior, vamos a tomar este índice de masa corporal y al menos 2 o más parámetros. La siguiente, Juli. Está animada, pero si querés pasarlo todos juntos. Entonces, sí es importante que tengan en cuenta para la práctica cotidiana que estamos teniendo ahora, es que si vamos a utilizar esto como para definir obesidad preclínica y además vamos a utilizar más allá del índice de masa corporal, lo que vamos a poder hacer más fácil en el consultorio es medir circunferencia de cintura, y vamos a tener 2 cortes diferentes para hombres y para mujeres. Podemos tomar el índice de cintura-cadera y también vamos a tener 2 cortes diferentes para hombres y para mujeres, y también podemos utilizar el índice cintura-talla. Estos son los 3 parámetros más fáciles de tener en el consultorio. Para los que por ahí nos especializamos un poquito más y podemos tener la posibilidad de tener una bioimpedanciometría en el consultorio o poder acceder a pedir un DEXA scan, va a haber, o por lo menos a través de este documento, parámetros de porcentaje de grasa corporal para poder definir obesidad, tanto en hombres para mujeres, siendo este corte 25 en el caso de los hombres y en las mujeres lo refiere entre 35 y 38. Entonces, un poco como para cerrar cómo definir obesidad preclínica, es importante que tengan en cuenta la siguiente, que vamos a tomar entonces el índice de masa corporal, un parámetro o 2 extra, como puede ser los parámetros de consultorio, circunferencia de cintura, índice de cintura-cadera o cintura-talla. Para que podamos pararnos en obesidad preclínica, no deberíamos tener alteraciones funcionales, solamente alteraciones, en este caso, de cantidad de tejido adiposo o cantidad de la estructura de los órganos, pero lo más importante de todo es que ellos consideran la obesidad preclínica con ausencia de manifestaciones clínicas. Pili, ¿nos contás qué significa obesidad clínica? Por supuesto. Bueno, último punto, y creo que lo que termina de cerrar la comisión con obesidad clínica es sellar algunos conceptos y poner en debate todo lo que viene después, ¿no? ¿Cómo se define obesidad clínica? Ahí está. Pasamos una anterior. Para atrás, para atrás. Los 2 puntos de obesidad clínica que vamos a tratar, por lo menos de aclarar, es definición per se de obesidad clínica y cuáles son los criterios diagnósticos. Ahora sí, Juli. Entendiendo, como dijeron a lo largo de todas las presentaciones, que no existe en exceso de tejido adiposo o en exceso de adiposidad un timing con un punto de corte distinto. La obesidad es un continuo, es decir, desde el momento que la persona que vive con obesidad presenta exceso de tejido adiposo, lo que tiene que hacer el profesional interviniente es ir a pesquisar la presencia o ausencia de determinados signos y síntomas. Entonces, la siguiente, esto es un punto clave para definir o para trazar esta diferencia entre clínico y preclínico. Y está relacionado con la definición de obesidad, de enfermedad en sí misma, que la presencia de signos clínicos y de síntomas, que muchas veces es lo que define a las enfermedades, requieren una desviación sustancial de las funciones normales de los órganos. En ausencia de alteraciones funcionales de órganos, no se presenta como obesidad clínica. Entonces, acá el continuo es obesidad preclínica, obesidad clínica, todos trazados por el exceso de grasa corporal, como se mencionó anteriormente. Hay un gris, una transición entre lo que es la alteración de la estructura, que no puede medirse por signo y síntoma y que muchas veces la pesquisa se hace más compleja, pero ponen como una inquietud para, si quieren conversar o discutir, 2 puntos. ¿En qué momento se puede identificar cuando un paciente pasa de preclínico a clínico?
porque en realidad lo que vamos a charlar después es qué pasa con el preclínico si uno no debiera detenerlo ahí. Y segundo, que dado esta nueva definición, es imposible abordar la prevalencia de la enfermedad porque es justamente otro enfoque. Siguiente, Juli, por favor. Entonces, ¿cómo definimos obesidad clínica? Esta es la nueva definición de la Comisión de Lancet. Es una enfermedad crónica, resulta de alteración en la función de órganos o sistemas y que está directamente inducida por el exceso de adiposidad, como dijo Noelia inicialmente. Entonces, existen, siguiente, criterios, y los criterios principales los separan dos grandes grupos: criterio antropométrico y criterio clínico. Siguiente, Juli, el criterio antropométrico, muy discutido en lo que fue la presentación, basado en el exceso de adiposidad, valoración DEXA, impedancia, IMC, más algunos otros parámetros. Y segundo, lo que agrega la definición de obesidad clínica es la presencia justamente del criterio clínico, que haya signos y síntomas y o, aclara que no son excluyentes, pueden estar los dos presentes o no, que exista una limitación en las actividades de la vida diaria que estén ajustadas por edad. Y separa esto de las complicaciones, que bueno, después lo van a discutir, sé que las preguntas gatillos quedaron para después, pero esta es la nueva definición de obesidad clínica. Y esta es la diferencia, si se quiere, o la separación con lo que mencionó anteriormente Carla, que no existe signo y síntoma claro y que no existe una limitación como tal. Entonces, siguiente, en presencia de obesidad clínica, lo que nosotros tenemos que ir a buscar y a pesquisar para diagnosticarla como tal es la alteración de función de los distintos sistemas que se ven directamente afectados por el exceso de adiposidad. Después podemos debatir, que creo que es lo rico de esto, cuál es lo más frecuente y cuál es lo más accesible. Obviamente nosotros estamos mayormente habituados a evaluar la esfera metabólica, la esfera mecánica, pero fíjense que notorio lo que dijo con respecto a la parte del sistema urinario, que la incontinencia urinaria en personas que viven con exceso de adiposidad es un marcador de obesidad clínica, que en el sistema nervioso central no solamente está la neuropatía periférica, como mencionó, sino que también la pérdida de visión y la cefalea recurrente en búsqueda del pseudotumor cerebri. Digo, la pesquisa de las enfermedades que se desprenden del exceso de adiposopatía o de obesidad o de adiposidad tienen que ir a buscarse. Entonces, lo que planteamos ahora para discutir un poquitito con este panel y con todos los participantes es lo siguiente. La siguiente, fíjense, este esquema, nosotros acá es un comparativo, son seis gráficos, 6 potenciales pacientes, uno con un índice de masa corporal que no tiene exceso de adiposidad, por supuesto, masa magra conservada, ausencia de signos y síntomas, que es lo que se nos representó históricamente como una persona normopeso, índice de masa corporal dentro de valores normales y sin alteraciones. La 2 y la 3, mismo índice de masa corporal, y compara la clasificación antigua con la clasificación moderna, que me gustaría después que conversemos, porque para mismo índice de masa corporal uno tiene exceso de grasa y el otro no tiene exceso de adiposidad. Entonces, para la definición actual, aquel que tiene un índice de 28.8 y exceso de adiposidad, en ausencia de señales, como mencionó Carla anteriormente, es obesidad preclínica. En cambio, un paciente muy parecido, que tampoco tiene señales y síntomas, y por eso quiero traerlo a discusión, lo presentaban como paciente antiguamente con sobrepeso. Y finalmente, las 5 y las 6, pacientes con un IMC en 39.2, ambos, por supuesto, con exceso de adiposidad. Para ese índice de masa corporal es lo que mencionaban, que casi a partir de 40 probablemente no es necesario, la medición de cintura, etc. Pero fíjense que este mismo IMC, para los que no presentan signos y síntomas, antiguamente era obesidad y punto, y ahora separa la obesidad preclínica y de la obesidad clínica. Entonces, es arduo el debate que se va a generar en función de esto, la verdad que vale la pena. Siguiente, Juli. Y las dos conclusiones de esta parte, para generar controversia, para un llamado a la reflexión y a la discusión, es lo que se mencionó en cada una de las presentaciones. Entiende que la obesidad hoy en día habría que tomarla como una entidad independiente. De esta forma le daría mayor legitimidad médica y cultural, pero a pesar de eso podría tener ramificaciones negativas en individuos y en la sociedad, entendiéndola como una enfermedad. Esto por eso es discutible.
que es una enfermedad heterogénea, que las personas que viven con obesidad y con exceso de adiposidad no todas presentan signos de enfermedad, por esto separan preclínico de clínico, y que un factor de riesgo no es sinónimo de enfermedad según lo concibe esta comisión de E-Lancet. Finalmente, los fenotipos que hemos hablado históricamente en las últimas presentaciones, que hacen que la enfermedad sea heterogénea, tanto en la presentación como en la respuesta a tratamientos. Razón por la cual con esto termino, es si en obesidad clínica, para todos ustedes, para el panel, con todos estos diagnósticos más temprano, más tardío, con signos o sin signos, siguiente Juli, si estamos frente a una situación o un momento de hacer un triage y qué pacientes priorizar, qué pacientes elegir para darle prioridad en el tratamiento a todos nuestros pacientes que viven con obesidad. Muchas gracias, María. Sí, creo que para ser breves y ya dejarlas a Paola y a Susana, me parece que no tenemos un factor predictivo de progresión. Primero, de pasar de preobesidad a lo que sería una obesidad preclínica, y de una obesidad preclínica a lo que sería una obesidad clínica. Dentro de eso tampoco tenemos un valor pronóstico en cuanto a poder estadificar quién está o no está más enfermo. Me parece que estos son todos puntos a considerar, porque claramente en el documento se señala que es microalbuminuria con reducción de filtrado glomerular. Entonces, alguien que tiene microalbuminuria y no reducción de filtrado glomerular está menos enfermo. Una persona que tiene solo tal vez una hiperglucemia, pero no se asocia con este famoso cáncer HDL bajo y triglicérido alto, está menos enfermo. Me parece que tenemos todavía mucho para poder charlar sobre esto, y creo que bueno, es todo un proceso. No sé, Carla, vos qué pensás. Sí, como decíamos, es totalmente discutible y si bien, como dijeron al principio, la intención del documento es poder plantearnos estrategias de categorización y de políticas públicas, nos deja bastante a pensar, ¿no? De cómo concebimos hoy a la obesidad y lo que hablaba Juli del continuo, ¿no? Y de que tenemos un tejido adiposo que está enfermo, y esto es lo que no se está considerando, ¿no? Que tenemos que tener un órgano parte del mismo tejido adiposo para poder decir que hay una enfermedad cuando la enfermedad es del tejido adiposo. Pero bueno, esos son todos pensamientos que tenemos, ¿no? de tanto discutir estos temas. Bueno, y por último, y para ir cerrando esta presentación y dar abiertamente lugar para el debate que planteaban las chicas, Paola, nosotras vamos a responder la pregunta de qué tipo de seguimiento deben recibir las personas con obesidad preclínica. Hola, ¿qué tal? Bueno, como dijimos, este panel de expertos nos hace sugerencias. Creo que en esta parte es en la que hay menos controversia. Ellos lo que dicen, sugieren es como 4 pilares de seguimiento en los pacientes preclínicos, con el objetivo principal de que no evolucionen a una obesidad clínica. Claramente ese es el objetivo. Para eso sugieren evaluaciones médicas periódicas, la periodicidad de 6 a 12 meses la va a dar el riesgo individual del paciente, sus factores de riesgo y sus enfermedades asociadas. En estas evaluaciones médicas lo que sugieren es que haya medición de la composición corporal, que se haga un seguimiento sobre el perfil metabólico a través de análisis de sangre completos, que son los que habitualmente pedimos, marcadores inflamatorios como la PCR y por supuesto la evaluación cardiovascular. Además, intervenir en el estilo de vida, tratar de lograr cambios de hábitos saludables. Para eso se les va a dar un consejo, se les sugiere un consejo nutricional, además un seguimiento en cuanto a la actividad física. Se sugiere entre 150 a 300 minutos por semana de un ejercicio moderado y la mitad de minutos por semana para un ejercicio intenso. Se sugiere un apoyo por el sistema de salud mental para los pacientes que tengan hábitos patológicos en la conducta alimentaria, tanto psicología como también, en llegado el caso, tratamiento de apoyo psiquiátrico.
En cuanto al monitoreo de factores de riesgo, por supuesto, no dejar de lado la evaluación cardiovascular, la evaluación por el clínico, si dudamos a realizar una TTOG y ver si hay síntomas de fatiga, de insuficiencia cardíaca. Junto con todo esto, el último pilar y no menos importante es la educación, tanto del paciente como del entorno, de su ambiente, de familiar, empoderarlo, explicarle que esta enfermedad es crónica, es recurrente, que la va a tener que trabajar a lo largo de toda su vida. Y para eso agregar, ellos sugieren también herramientas digitales modernas, integrar a la familia para mejorar la adherencia y para lograr al fin los cambios saludables. Bueno, Su, ¿qué hacemos entonces con las personas con obesidad clasificados según el panel en clínicos? Bueno, del mismo modo, para los pacientes con obesidad clínica también plantean 4 pilares de intervención, con un primer pilar similar al que mencionabas, Paola, con modificación en estilo de vida. Lo conductual trasciende a ambas situaciones. Es un pilar que incluye un plan alimentario balanceado, adecuado a cada individuo, con la sugerencia de la actividad física aeróbica y de resistencia, y el trabajo sobre lo cognitivo-conductual para modificar los hábitos alimentarios. En un segundo nivel de intervención, el tratamiento farmacológico indicado para pacientes con índice de masa corporal mayor a 30 o mayor a 27 con comorbilidades, que incluye los fármacos conocidos para el manejo de la obesidad. En un tercer pilar, la cirugía bariátrica reservada para pacientes con índice de masa corporal mayor a 40 o bien con índice de masa corporal mayor a 35, mayor o igual a 35, con presencia de comorbilidades, planteándose como principal técnica quirúrgica el bypass gástrico en Iderrux y la gastrectomía tubular, que son las técnicas que más se utilizan en el mundo, con el objetivo de conseguir la remisión de la diabetes en aproximadamente el 60 al 80% de los casos. Y por último, el abordaje multidisciplinario coordinado por un especialista en obesidad, que incluye tanto la evaluación psicológica, el seguimiento nutricional individualizado, el control de todas las comorbilidades y el manejo de las enfermedades asociadas y la evaluación de la aptitud física, requiriendo revisiones trimestrales durante el primer año. La siguiente, Juli. Con el objetivo principal del tratamiento de la obesidad, de mejorar la salud, inducir la remisión viene, digamos, siendo como el fuerte de esta propuesta, ya inclusive como en las guías ADAS del 2023, que se busca la remisión de la diabetes tipo 2 y o la mejoría de las alteraciones clínicas asociadas a la obesidad. Prevenir las complicaciones a través de evitar la progresión a las enfermedades graves relacionadas con el exceso de adiposidad, mejorar la calidad de vida de las personas reduciendo la mortalidad asociada a la obesidad y por último lograr una pérdida de peso que sea significativa y sostenida en el largo plazo. La siguiente, Juli. Pao. Tenés el micrófono cerrado, Pau. Muteada. Decía que para terminar, y un poco esta diapo es un poco redundante, pero es lo que siempre hacemos hincapié, tanto en obesidad como en diabetes, que el equipo tiene que ser multidisciplinario, que son pacientes complejos, que requieren no solo de especialistas como endocrinólogos, clínicos y nutricionistas, sino también la licenciada en nutrición, el equipo de salud mental, el especialista en ejercicio, el traumatólogo que evalúe la afectación a nivel articular y muscular, y por supuesto el equipo de cirugía bariátrica, ¿no? En todos, si trabajamos en conjunto, podemos lograr mejores resultados en esta enfermedad. Bueno, muchas gracias y ahora le voy a pedir a todos los disertantes que abramos la cámara, así vamos a hacer un ratito de interacción entre nosotros y también tomando algunos de los comentarios y preguntas.
Bueno, les contamos, así como de entre casa, que mientras preparábamos este webinar, discutimos bastante porque da para que haya controversias e inclusive dentro del grupo algunas personas que pueden considerar que hay puntos que son fortalezas y otros que son debilidades. Para poder picar un poquito y empezar así con la controversia, me gustaría que algunos de mis colegas del comité pueda contarnos cuáles son las críticas que le hacen otros expertos en obesidad a esta comisión, a este artículo recientemente publicado. No sé si alguno de ustedes quiere empezar. Juli, por favor, cerrá la presentación antes, por favor. Como no, gracias. Ahí está. Y después vamos a ir tomando un poco las preguntas mientras vamos entrando en calor, les damos lugar para que pregunten. No sé si María Yuma, así como a dedo, te quiero preguntar, ¿qué opinás del abordaje de la salud mental por la comisión de Lancet? Bueno, hay algunos puntos que me parecen muy interesantes. Justamente todo lo que hablaron ustedes de la parte clínica, que a veces no lo tenemos tan en cuenta, y esos que también toman salud mental. Pero a mí me quedó muy pendiente un tema, trastornos de conducta alimentaria, que ellos también lo incluyen dentro de esa salud mental. Y me parece que ahí tenemos que ser cautos, porque hay justamente una definición desde la parte psiquiátrica, donde en el DSM-4, DSM-5 está. Entonces yo no incluiría en esto este punto. Sí, por supuesto, considerar determinadas situaciones donde ahora se habla mucho del ruido de la comida, cómo la gente está pensando permanentemente en la comida, o cómo tal vez tienen conductas compulsivas, pero lo separaría mucho de lo que se refiere a salud mental, si no terminamos confundiendo dos situaciones. Gracias, María. Empiezo con una pregunta del chat de la doctora Araceli Hecker. Hola, Araceli, muchas gracias por estar. Que nos pregunta si con este enfoque dejaría de usarse el término sobrepeso, que si bien quedó expuesto un poco cómo es la nueva conceptualización, me gustaría que lo aclaremos para todos. Un poco la distinción entre obesidad preclínica y clínica y el sobrepeso. No sé si lo quieren tomar las chicas que hablaron de obesidad preclínica y clínica o Yo lo Carla. tomo, Dale, Juli. dale. Una de las cosas que plantea, digamos, en relación a cómo nos paramos sobre obesidad preclínica es diferenciarnos, por un lado, en este, entre comillas, sobrepeso, que es un poco lo que mostró Pili, ¿no? De más allá de lo que nosotros consideramos a través del índice de masa corporal en la evaluación del porcentaje de grasa corporal de los pacientes. Esto también nos puede parar en pacientes que consideramos normopesos con un porcentaje de grasa corporal muy alterado, por ejemplo, cuando tenemos sarcopenia. Por el otro lado, también hay que hacer un planteo diferencial con respecto a lo que antes considerábamos los pacientes con obesidad metabólicamente sanos, que también, o sea, es un área gris cuando empezamos a mirar en esta nueva terminología entre obesidad preclínica y clínica. La verdad es que como que la concepción antigua nos paraba muy desde el lado del metabolismo, acá nos empiezan a abrir la cabeza que tenemos que empezar a evaluar en más profundidad otras áreas, órganos y sistemas, pero no nos podemos olvidar de que esto también existe, ¿no? Entonces, un poco respondiendo puntualmente a la pregunta, no es que dejamos de hablar de sobrepeso, pero que al alejarnos un poco más del índice de masa corporal y basarnos más en otros parámetros para definir la obesidad y sobre todo cuando tenemos acceso a poder medir cantidad de grasa corporal y distribución, nos vamos a estar parando en un diagnóstico mucho más profundo. Sí, de todas maneras yo quisiera agregar algo que es, aún midiendo la grasa corporal, ¿no es cierto? Dos personas con idéntica masa grasa pueden tener una función metabólica completamente distinta y que no tenemos forma, por ejemplo, de estimar la grasa ectópica o tal vez, como ellos proponen, hacer la medición con FibroScan del hígado graso, pero en ese caso es para evaluar la fibrosis.
Entonces, no tenemos una forma desde la clínica, una forma fácil de evaluar la grasa ectópica, que es la que va a ser lo fundamental en la generación de enfermedad. Por otra parte, yo creo que esto de que abrirnos la cabeza o incorporar cosas nuevas, en realidad no es tan nuevo, porque desde hace mucho tiempo hablábamos de que el exceso de grasa producía no solamente enfermedad metabólica, sino alteraciones mecánicas, como todo lo relacionado con la apnea del sueño, la incontinencia urinaria, los trastornos venosos y linfáticos y alteraciones mentales, digamos que hay muchas cosas que las plantean como algo nuevo y yo creo que realmente estaba desde mucho antes, ¿no es cierto? Hablamos desde mucho antes de estas diferencias. Sí, María, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís. Un poco lo que creo que aporta desde mi punto de vista, es difícil esta conceptualización de preclínico y clínico, porque la crítica justamente que se hace es que si una enfermedad se considera preclínica, ¿por qué tratarla agresivamente? Por ejemplo, entonces quizá puede dejar afuera a algunas personas que tienen obesidad, pero están en estadio preclínico y eso alejar del tratamiento y quizá esa es la crítica. Pero por otro lado, yo creo que también para las personas que viven con obesidad, así como el concepto de la obesidad enfermedad, a veces es difícil transmitirle a nuestros pacientes, porque es la verdad, nos cuesta a veces que los pacientes puedan asumir que la obesidad es una enfermedad. El concepto de preclínico puede tomarse de dos maneras. Por un lado, si lo tomamos negativamente, podemos decir, bueno, entonces intervenimos poco, no somos agresivos con la intervención, volvé dentro de un año a ver si se hizo clínico y ahí te trato. Pero por otro lado es también dar una oportunidad de decir, bueno, esto es obesidad, hoy es preclínico, pero tenés la oportunidad de torcer el rumbo hacia lo clínico. Me parece que podemos tomar esto y dar un mensaje positivo para las personas que viven con obesidad y nos consultan. Te quiero dar la palabra a Susana Gut. Bueno, yo disiento un poco con esto del clínico y el preclínico, pero también considero que no podemos dejar de intervenir en la atención de la salud. No diría agresivamente o no agresivamente, yo creo que uno no es agresivo en el tratamiento cuando da el tratamiento que está indicado. Para mí no es más agresiva la cirugía, que el fármaco o que la recomendación de dieta y actividad física si el paciente lo que necesita es eso. Entonces, eso es también importante, decirle al paciente lo que necesita. Uy, perdón. Y dar un tratamiento. Perdón que voy a sacar a la perra. Susi, dejar a la perra. Estamos en familia. Disculpen. Pero cuando llega su amo, se pone muy contenta. Creo que es importante no dejar a las personas que viven con obesidad, que tienen aumentada la masa grasa corporal, disfuncionalizada o no disfuncionalizada, dejarlas sin recomendaciones médicas. ¿Por qué? Porque lo que sabemos en lo que era el metabólicamente sano, este comentario que hizo la doctora Gauna, que me gustó mucho cómo lo dijo, terminan teniendo patología. Si librada su evolución, esta enfermedad termina siendo muy grave en todos los casos. Por supuesto, sin estigmatizar, sin hablar del peso del cuerpo de las personas, de forma crítica, tratando de hacer con empatía al paciente de que busque darle importancia a esto que le pasa, si la obesidad se ve, con lo cual es algo que siempre decimos, preguntar si quiere hablar de esto, acercar las conductas y las recomendaciones con cuidado y dejando la inquietud en el paciente en que tome la decisión. No decidir que porque tiene obesidad, porque yo lo veo, tiene que hacer un tratamiento. Pero diría esto, ¿no? Para centralizar, no hay tratamientos agresivos, hay tratamientos adecuados a lo que tenga el paciente, lo agresivo es la enfermedad,
y no dejar al paciente sin atención médica. Yo creo que lo que no me gusta de digamos, de esta conclusión que hacen los expertos, por eso en el recorrido hicimos lo que hizo la OMS, nuestro artículo sobre la obesidad es una enfermedad, el ACC, esto es una enfermedad y la parte preclínica es tan importante como la clínica. Y el tema es los dadores de salud, ¿no? Los que pagan la atención médica, los pagadores de salud, ¿cómo mirarían a este grupo? Vamos. Totalmente, Susana, gracias. Y como dijimos que nos íbamos a pelear un poquito en esta controversia y a discutir entre nosotros, y yo no tengo ningún conflicto de interés con el artículo, con el paper para defender nada, pero no es que la comisión dice que la obesidad preclínica no se trata. Se trata con intervenciones médico-nutricionales, quizá lo que estratifica es el tipo de intervención. Entonces, acá le quiero dar la palabra a Pilar y después a María Yuma. Pilar, porque vos hablaste de triage, a ver si nos puedes Sí. contar un poquito más. Y aparte viene espectacular esto porque quiero hacer dos aclaraciones que no lo hice porque me iba a llevar más tiempo, que es la primera vez que se menciona remisión de obesidad clínica como concepto. Y lo trata de hacer una similitud con otras enfermedades en las cuales existen criterios de remisión parcial o completo. Aclarando primero que obviamente remisión de obesidad clínica no es cura de obesidad, sino que justamente coincidentemente con que la obesidad clínica son alteraciones funcionales de laboratorios o clínicas, la remisión de estos cuadros dan una mejoría del estado de esta enfermedad y que podría considerarse parte del proceso de tratamiento eficaz y que incluso la obesidad preclínica podría considerarse como una de las etapas, así como no podemos calcular la tasa de progresión, sí podríamos darle un aliciente al paciente que está respondiendo a un tratamiento farmacológico. Coincido con Susana que la agresión tiene que ver con la severidad de una enfermedad y no con el tratamiento que uno le ofrece, pero de repente que un paciente, cuando uno le va haciendo un seguimiento clínico, bioquímico, antropométrico y va mejorando sus parámetros y va revirtiendo algunas situaciones que coexisten y dependen, porque justamente la remisión tiene que ver con mejoría de las situaciones que dependen del exceso del tejido adiposo, me parece que uno le puede dar este refuerzo positivo al paciente que no estamos acostumbrados, porque siempre tenemos esto de que es una enfermedad crónica. Entonces me parece absolutamente favorecedor este punto de remisión de obesidad clínica. Segundo punto, para hablarlo del triage, es que acá pone en debate los scores de estadificación previos, y acá sigue, así como hay algunas sociedades científicas que debaten esto, está el equipo de Arya Sharma y de Obesity Canada, que también debate esto, porque los scores de estratificación eran de severidad de enfermedad, poniendo en una escala a la obesidad ya patología y la presencia de enfermedades. Bueno, entonces esto responde a tu pregunta, Juli. Siempre, o por lo menos creo que parte de lo que hemos discutido es cuanto más temprano mejor. Y que la obesidad preclínica, aunque no tenga el signo y el síntoma, porque no todos le vamos a poder hacer una tomografía para ver si o tenemos algunas herramientas independientemente de la parte del país donde vivamos, evitamos la progresión, no importa si es tarde o temprano o tardía, vas a evitar la progresión de la alteración morfofuncional, no solamente que se instale la mayor injuria o la mayor adiposopatía posible. Si uno interviene precozmente, entonces obviamente pone probablemente en tela de juicio a los sistemas, a los prestadores de salud, que el N de pacientes a tratar con exceso de tejido adiposo, tengan o no tengan signos clínicos, se multiplica, es exponencial el número que va a crecer para tratarlos a todos de la misma forma. Exacto. Creo Me parece súper importante y rápidamente para aclarar algo del chat que me gustaría aclarar, es interesante reconocer que el concepto de remisión en obesidad viene de la mano de que los tratamientos son cada vez más eficaces y podemos inclusive a veces desintensificar como en la diabetes. Entonces, este concepto empieza a aparecer desde el momento en que tenemos estrategias más eficaces, tanto quirúrgicas como farmacológicas. Acá hay una pregunta, dice, buenas tardes, gracias por el encuentro, gracias a ustedes por estar. Esta nueva clasificación evidencia más la necesidad de realizar la medición de la composición corporal
pero a su vez parece que complica el acceso a un diagnóstico para todas las personas, ya que no todas podrán acceder. Me gustaría que aclaremos que en realidad el diagnóstico de obesidad requiere una medición antropométrica que puede ser indirecta, no necesariamente la medición de la grasa corporal con algún método, impedanciometría o demás, simplemente con los métodos que ya conocemos, indirectos, también podemos hacer el diagnóstico. No sé si ya quedó aclarado. Y Marcela Galindo, hola Marce, qué lindo tenerte acá. La obesidad preclínica forma parte del síndrome metabólico. Son esos pacientes con aumento de diámetro, glucemias alteradas en ayunas, aumentos de triglicéridos, se consideran que no tienen obesidad, pero metabólicamente tienen el mismo estado inflamatorio endotelial. Y bueno, viendo desde este punto de vista, parece que sí. Gracias, Marce. María Yuma. Mary, no se te escucha. Mary. Exacto. Coincido con Pilar y Susana, y un poco tomando el lema del Día Mundial, hablamos de cambiando sistemas para vidas más sanas. Una de las cosas que me planteo es si ese documento ayuda o no a cambiar el sistema. Y el otro tema que me planteo es que cuando vemos la metodología, la primera pregunta que se le hizo a los 58 expertos fue si consideraban que la obesidad era una enfermedad. Y el 70% contestó que no, que era un factor de riesgo. Entonces me parece que ya estamos partiendo de un análisis que no sé si es tan claro, y por eso cuando leemos el documento a todos se nos complica. Y tomando el tema de la masa grasa, el punto es que cuando miramos los parámetros antropométricos, necesitamos la medida de la cintura en los tres casos: cintura cadera, cintura talla, cintura. Y no es tan fácil en una persona que ya aumentó su índice de masa corporal medir justamente la cintura. Y obviamente si nos va a dar alterado la cintura en un valor, seguramente va a estar alterado en el otro. Yo creo que todavía me encanta que sea adiposopatía, me encanta que sea el exceso de tejido adiposo y la función alterada, pero creo que todavía nos están faltando algunos puntos más para esto. Y para terminar de escuchar a también las preguntas, que sé que hay muchas, ¿qué diferencia tiene un índice de masa corporal que ellos toman más de 40, donde no necesitan hacer ninguna medida extra, y un índice de masa corporal de 39.2, donde tengo que explicar que esa persona está enferma? Tengo dudas. Sí, totalmente, María. Para quienes no conocen tanto el trabajo, el método utilizado es por el sistema de cuestionario Delphi, donde se van haciendo preguntas y repreguntas a un grupo de expertos. Y otra crítica que se le hace a este documento es que los expertos son de una determinada región de Europa, que tienen un estatus socioeconómico y cultural muy homogéneo, que no tiene en cuenta distintas regiones del mundo. O sea, nosotros tenemos que tomar de este documento para pensar, que es lo que estamos haciendo hoy, para debatir y para lo que nos puede servir para nuestros pacientes. Así que me parece muy importante. Acá hay algunos comentarios. Está Bárbara Arinovich, que dice que concuerda con Susana, que está bien buscar un nuevo formato para poder clasificar la adiposopatía, pero decirle a una persona con obesidad que es preclínica me parece que es como decirle que están sanos y vamos a perder una oportunidad de tratamiento. Yo creo que cada persona es particular y hay personas que esto les puede servir, hay personas que no, y creo que también hay que individualizar el enfoque y la información que se le da a los pacientes. Lo que tiene que quedar muy claro de este webinar es que tenemos que conocer cuáles son las estrategias de diagnóstico para evaluar la disfunción orgánica asociada a la obesidad. Nosotros tenemos que saber qué herramientas en el consultorio tenemos para evaluar la enfermedad respiratoria, la enfermedad metabólica por hígado esteatóxico, la disglucemia. En eso tenemos que ser muy expertos, porque si no, se nos van a pasar los diagnósticos. Entonces creo que también eso tiene que quedar muy claro. Bueno, ahí pregunta Dolores, la licenciada Dolores Rodríguez, que es muy lindo también tener licenciadas en nutrición en este webinar, que dice si a los pacientes que se atienden de forma online, ¿cómo se los mide? ¿Se les pide que se tomen las medidas ellos? Y bueno, es un tema ese, pero bueno, es la realidad que vivimos y muchas veces es lo que tenemos a mano, es lo que podemos hacer.
porque no vamos a tener otra posibilidad si son pacientes que están de manera remota y no los podemos ver de ninguna manera de manera presencial. Sandra dice que para ella la obesidad preclínica o clínica es lo mismo que es obesidad, y bueno, es justamente lo que se discute, ¿no? Que es un continuo. Y creo que no hay muchas más preguntas. Sí, preguntan si la impedanciometría útil es para evaluar la preclínica. En realidad, bueno, ahí creo que estuvimos hablando de esto, que lo clínico preclínico depende más de la evaluación de disfunción orgánica, y que la impedanciometría es para definir el diagnóstico o la medición de la presencia de adiposopatía, la presencia de obesidad simplemente. Y alguien cuestiona los límites para la medida de la cintura, parecen bastante amplios, y es cierto, además son bastante operador dependiente, incluso más que lo que se toma para el criterio de síndrome metabólico. No lo ajustarían según región geográfica, eso siempre. No sé si está acá en el trabajo, Mari, que vos viste esa parte, pero en general cuando se toma la medida de la cintura se ajusta por etnia, ¿no? En En la este comisión caso, no. en realidad ellos dicen las medidas que Carla presentó y que María Graciela también, y no está ajustado, dice que lo tenemos que ajustar, pero sinceramente tampoco creo que en Argentina tenemos este dato tan concreto. Entonces, bueno, quedamos ahí en un punto gris. Total. Claro. Acá hay una pregunta, si la obesidad es un predecesor del hipotiroidismo subclínico. Vale la pena aclarar que el hipotiroidismo en este caso sería una comorbilidad, son enfermedades que no están relacionadas, pero que se pueden presentar simultáneamente. La obesidad no produce hipotiroidismo, el hipotiroidismo puede producir aumento de peso de manera relativa, no es muy significativo el aumento de peso por el hipotiroidismo, que además tiene que ser severo para generar cierta ganancia de peso. Bueno, yo creo que no sé si Yo tenemos quiero más hacer un manos de los... Sí, comentario Susi, que no con te vi. respecto a composición corporal. A ver, en Sí, una de las preguntas, en una de las preguntas decía el InBody es bioimpedancia. Sí, es bioimpedancia. InBody es una marca de un impedanciómetro. O sea, la bioimpedancia es el estudio. Después hay distintos aparatos con distintas marcas. Después, ¿cada cuánto hacer DEXA? Preguntaba si 6 meses, 12 meses. Ojo, densitometría corporal total se requiere para poder medir composición corporal. Y densitometría corporal total implica mucha radiación para el paciente, con lo cual el DEXA en general, que es el método gold standard, se usa para estudios científicos. No usamos para medición de los pacientes la densitometría por absorciometría dual, porque es rayos X. Sí, si el paciente tiene una posibilidad de hacerse una vez la bioimpedancia hecha multifrecuencia por 5 a 6 impedancias, está validada contra DEXA, con lo cual se puede hacer y no tiene ningún impacto biológico para la persona. Pero como vos dijiste, Juli, medir la cintura, y medir la cintura es muy dependiente del operador y se pueden usar parámetros óseos, el borde costal y la cresta ilíaca, lo que miden la distancia en el punto medio. ¿Por qué? Porque además la persona que vive con obesidad, si tiene localización central, que es la que nos importa porque es la que más produce adiposopatía, va a ir perdiendo, va a caer el delantal de su perímetro de cintura a medida que vaya perdiendo peso, y entonces la medición de la cintura a nivel umbilical o en el lugar más fino de la cintura no es buen medidor. Sí usar los parámetros óseos, y para eso necesitamos un operador, con lo cual en los pacientes que se atienden en forma virtual es como difícil. Yo después de la pandemia, les digo sinceramente, la atención virtual en un 100% me parece muy peligrosa. Creo que a ese paciente, aunque sea cada 2 meses, cada 3 meses, hay que tener una consulta presencial o que lo vea algún médico clínico en su lugar de origen, si uno está atendiendo a pacientes fuera de su área de influencia o de otros países, que tengan un médico que lo vea, porque, bueno, me parece que se pierde en la virtualidad un montón de cosas clínicas que el paciente no puede diagnosticarlas. perfecto. Gracias, Susi. Como nos está quedando poco tiempo, quiero darte la palabra a Noé para
ir cerrando. María Graciela, vos tenés la mano levantada, pero estamos con poquito tiempo. Así que Noé, para aclarar un poco las preguntas que hicimos, ¿no es cierto? Sí, gracias Juli. Bueno, un poco nada, para cerrar esto, creo que las preguntas van un poco más a ver si nosotros entendimos lo que nos quería decir el paper con respecto a enfermedad relacionada, comorbilidad. Y bueno, y está claro, por ejemplo, que dentro de lo que es el infarto, ahí Gustavo, no sé si querés decirlo vos, pero claramente una comorbilidad o una complicación. En realidad no es comorbilidad, sino que es una complicación, ¿sí? De la misma obesidad, porque implica el empeoramiento de un daño. Si querés explícalo vos, Gustavo, que fuiste el que mencionaste particularmente esa parte de la presentación. Bueno, totalmente como dice Noé, en realidad, bueno, infarto, accidente cerebrovascular, insuficiencia renal, definitivamente son complicaciones porque ya tenemos un daño orgánico. Cáncer, diabetes tipo 2, por ejemplo, que era una de las preguntas, son enfermedades relacionadas a la obesidad porque ambas comparten mecanismos por los cuales una interactúa con la otra y terminan produciendo las dos enfermedades. En cambio, comorbilidades, habíamos preguntado sobre la diabetes tipo 1, que si bien podemos hilar un poquito más fino en esa discusión, pero en principio fisiopatológicamente la obesidad no provocaría la diabetes tipo 1, ¿sí? Entonces, como también podría ser un estado gripal, por ejemplo. Entonces es importante diferenciar comorbilidad como enfermedades que no causan, o sea, no son causadas por la obesidad, ni la obesidad causa esa enfermedad, enfermedades relacionadas cuando comparten mecanismos entre ellas y complicación cuando definitivamente hay un empeoramiento orgánico provocado por la obesidad. Gracias, Gustavo. Y Perfecto. creo que ahí, Juli, no, déjame aclarar algo nomás. A propósito de la pregunta, a colación de la pregunta del hipotiroidismo, está claro que el hipotiroidismo tampoco es una enfermedad relacionada directamente a la obesidad, sino, como dijo Gustavo, es una comorbilidad, es decir, una enfermedad que coexiste, que puede coexistir con la obesidad, ¿sí? Ahí Juli lo aclaró súper bien. Si bien se vieron en algunos estudios mayor incidencia de hipotiroidismo subclínico con el síndrome metabólico específicamente y, por ejemplo, nódulos tiroideos, no hay una asociación causal que se pueda demostrar o que se haya demostrado. Entonces, no decimos que es una enfermedad relacionada. Solo eso, Juli. No sé Gracias, si Noé. Gracias, tienen Noé. Yo alguna quiero otra ir duda. cerrando y quiero destacar que tenemos un profe de educación física, un licenciado en educación física, que, bueno, dice que a veces la planificación del ejercicio es algo light. Me encanta que tengamos profesionales que atienden personas con obesidad de manera multidisciplinaria, así que gracias por el comentario, Marcelo. Y bueno, me parece que por una cuestión de tiempo y para que no se nos cierre abruptamente el webinar, agradecerles a todos, agradecerles a mis colegas panelistas, compañeros del Comité de Obesidad de la Sociedad Argentina de Diabetes, a quienes están atrás, que es el resto del comité, a la presidenta de la Sociedad Argentina de Diabetes, la doctora Carla Musso, que nos apoya muchísimo en esta tarea de difundir y profundizar conceptos sobre la obesidad, y a todos ustedes por haberse sumado en esta tarde-noche, porque fuimos más de 230 personas, así que es un orgullo poder despertar interés. Muchas gracias, esperemos vernos próximamente y seguramente va a estar la grabación que quedó medio trunca, empezamos a grabar tarde, pero va a quedar en el YouTube de la Sociedad Argentina de Diabetes. Gracias a todos y hasta la próxima. Buenas noches.